Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y continuamos aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla para seguir hablando de educación, y precisamente en esta segunda parte pues contamos con otro sindicato educativo, con SATESTES, y con uno de sus miembros del secretariado. Vamos a darle primero la bienvenida a José Luis López Belmonte. Muy buenas noches, José Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches por la invitación. Pues el motivo de esta invitación también es que mañana es el Día de la Educación, y precisamente también se va a dar el jueves una reunión con la ministra de Educación. También ya se había anunciado pues un plan de refuerzo de 500 millones para reforzar, sobre todo después de ese informe PISA, pues las competencias, las asignaturas de matemáticas, también la de comprensión lectora, que parece que son las que tienen menos puntos, las que parece que hay que reforzar muchísimo más. Entonces quería preguntarle un poquito pues qué se espera en esta próxima reunión dentro de 2 días y qué les parece al final esta medida que se ha anunciado de este refuerzo. Bueno, tenemos convocada una reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado, en el cual asisto yo en representación del profesorado de la enseñanza pública a nivel estatal, a nivel de toda España, y el tema fundamental era analizar un documento que se ha preparado el Consejo Escolar del Estado sobre el uso de los móviles en los centros escolares. Lo que pasa es que a raíz de esta invitación del Gobierno a este plan extraordinario que quiere hacer, bueno, pues el país publicaba ayer que la reunión, bueno, va a asistir la ministra de Educación, Pilar Alegría, y ayer el país publicaba que a esta reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Estado posiblemente asista también el presidente del Gobierno a presentar este plan. El objetivo es presentar este nuevo plan. Por lo que sabemos, porque aún no nos han entregado a los sindicatos, a la comunidad educativa, no nos han entregado el documento que lo aborda. Bueno, pues en principio es positivo todo lo que signifique mejorar infraestructura y mejorar apoyo a las personas que más lo necesitan en el sistema escolar. Eso es positivo. Lo que pasa es que pensamos que la forma de hacerlo no ha sido la más adecuada. O sea, si hoy vemos la primera página de algún periódico de tirada nacional, bueno, pues viene a decir más o menos que los profesores no están capacitados para dar las matemáticas y las lenguas, cuando que eso no tiene ningún fundamento. O sea, parece que existe un interés en cargar las tintas contra el profesorado, y para nada nosotros creemos que el profesorado se merezca ese punto de vista. Es bueno recordar un poco por qué viene este debate. Este debate viene, o esta oferta que hace, en los datos del último informe PISA. Y los datos del último informe PISA es cierto que son los peores que de España en toda la época, pero es cierto que la bajada de los datos PISA a nivel de España son mucho menores, casi la mitad, que del resto de los países de la OCDE, con lo cual, bueno, no es bueno obviamente, pero ¿por qué? ¿Por qué ha bajado en toda la OCDE? Bueno, ha bajado pues muy sencillamente el tema de la pandemia. En el tema de la pandemia hubo 4 meses sin clase y después las clases reducidas a la mitad. O sea, esa PISA del año que se comenta está motivado porque obligatoriamente por el tema de la pandemia hubo que suprimir un trimestre entero, 4 meses prácticamente, y además el año siguiente el alumnado solo recibió la mitad de la jornada escolar, porque venía media clase la primera hora de la mañana y la otra media la segunda clase, ¿no? Es cierto que no se perdió la mitad del contenido, porque en esa experiencia del segundo año, del año del curso 21-22, pues se demostró fehacientemente que era mucho más rentable trabajar con la mitad del alumnado que con toda la clase entera, o sea que, pero es cierto que hubo una serie de pérdidas. Eso a nivel estatal, a nivel general, pero a nivel de Melilla hay un dato que nos preocupa mucho. Es el dato que si bajó, por ejemplo, un 15% a nivel estatal, aquí bajamos como un 25%. O sea, la bajada fue muy acusada en Melilla. Ceuta bajó, pero en menor medida que nosotros. Y esto nosotros, cuando salió estos datos, lo que pedimos a la Dirección Provincial y al Ministerio de Educación en última instancia, que analizara el por qué se había producido esta bajada tan significativa de los resultados. Nosotros como sindicato el análisis que hacíamos, sin datos científicos, por la apreciación que teníamos de lo que observamos en la aula, es que evidentemente cuando no hay docencia directa, el basarse en los medios informáticos, lógicamente penaliza de forma muy significativa a las capas más populares, a las capas más desfavorecidas, los que no tienen recursos económicos. Primero, no tienen los recursos de que los padres les ayuden. Segundo, no tienen los instrumentos
informático adecuado para hacer el seguimiento, y en tercer lugar no tienen un espacio, no tienen una habitación donde poder trabajar en condiciones. Esos fueron los más castigados con el tema de la pandemia. Y eso a pesar de que el profesorado hizo un esfuerzo muy importante pues para mandar trabajo, para hacer el seguimiento, etcétera. Pero las personas que no tenían ese tipo de ayuda, de padres, familiares, temas informáticos, un espacio adecuado, hubo casas, que yo lo sé por mis alumnas que me lo comentan, hubo casas que con 4 niños pues tenían un móvil para hacer las tareas, esas cosas, con lo cual, bueno, evidentemente sufrió de forma significativa. Melilla es una sociedad muy fragmentada. Existe un sector de la población que sí tiene unos recursos bastante altos, y eso lo demuestra el índice SCS que se publica a nivel estatal, el índice económico, social y cultural de los padres, pero después hay una población muy alta, con unos recursos muy empobrecidos. Entonces, pensamos que eso será uno de los factores importantes en esta bajada tan alta. Pero de todas formas, a pesar de este análisis que hacemos nosotros con la observación directa de nuestro alumnado y de nuestras clases, pensamos que la Administración debe hacer un estudio más científico, más riguroso sobre el motivo de esa bajada. Hay otro dato anterior también. No se puede sacralizar los datos de PISA. Los datos de PISA es un estudio, como otros que se hacen, pero, por ejemplo, y yo imagino de que tendrán su nivel de error, que puede ser mayor o menor. En el anterior PISA, por ejemplo, la Comunidad de Madrid salió fatal, bajó un montón. O sea, y evidentemente habría otros factores, que este último ha mejorado algo, pero no sigue tan bien, o sea, con lo cual los datos son discutibles también, son datos discutibles. Sí, quería ya ahondar un poquito más, y es que ya se estaban explicando pues diversos factores, ¿no?, sobre pues esta bajada de puntos en el informe PISA, pero retomando un poco ese plan que se ha anunciado, y bien ha comentado pues que se da a entender, ¿no?, que los profesores no estarían preparados a lo mejor para dar ciertas materias. Así lo ha comentado, precisamente pues porque una de esas claves es que se dé, supongo que será por esto, entiendo, un plan de formación del profesorado para adaptarles. Esa es una de las claves dentro de este plan, para adaptarles y que tengan más conocimientos para la enseñanza, y aquí pone concretamente de matemáticas. No sé si se refiere por esta medida o si se refiere a alguna otra. También quería preguntarle pues qué le parece el resto de medidas con el tema de la contratación de más profesores para reducir ratios, que eso es algo que pide bastantes atestes, y que fuera del horario lectivo también pues se cuente con más profesores de apoyo. Quería ya pues precisamente preguntar también por estas medidas, y como ha comentado el tema de que los profesores no estarían preparados, según dicen, pues un poquito esa valoración. Sí. Lo has dicho muy bien, nosotros siempre hemos estado insistiendo en el tema de los cupos, no solo de las unidades, sino de los cupos de profesores, y Melilla ha estado castigada tradicionalmente con los cupos de profesores, porque no había aulas suficientes, decían, y nosotros hemos apostado y hemos propuesto siempre espacios educativos, no los más adecuados, pero mientras se construyen los centros que Melilla necesita, que se desdoblaran las clases más numerosas. Parcialmente no han hecho caso, y bueno, y en los centros han quitado bibliotecas, espacios, departamentos, espacios de música para buscar aulas y dividir los grupos de alumnos más numerosos, pero siguen todos sigue habiendo aulas muy numerosas, porque la media, aunque haya bajado, pues sigue siendo ilegal. La media está a 26 y pico, ya no está a 29 como hemos llegado a estar, está a 26 y pico, pero la media que según marca la LOSE son 25 alumnos máximos por aula, cosa que no se da en Melilla, en casi ningún grupo de aula. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esos son los datos objetivos que hay que trabajar, pero tenemos que pensar que lo que ahora estudiamos, los resultados de PISA, son los datos de hace mucho tiempo, o sea, de personas que han ido, de jóvenes que han ido pasando por los centros escolares. Tenemos que pensar que en Melilla ha habido clases, unidades hasta con 37 alumnos de infantil y de primaria, 37 alumnos, cosa una barbaridad. Esos alumnos no pueden adquirir los conocimientos suficientes para desenvolverse adecuadamente. Y vuelve también el tema de la fractura social en Melilla, o sea, las personas que tienen, o los padres le pueden ayudar, o pueden contratar un profesor, o pueden contratar a unas clases particulares, pues pueden completarlo, pero las personas que no tienen acceso a ese tipo de situaciones lo viven con mayor precariedad. Y hay un dato que muchas veces no se comenta cuando se habla en estos análisis tan vuela pluma, es el tema de que España hace 100 años tenía una radiografía de la población escolarizada, y son esas poblaciones escolarizadas, Castilla y León, Cantabria, Asturias, que tenían un nivel de escolarización muy superiores, son los que ahora presentan mejores datos de estos informes PISA. ¿Qué ocurre? Las personas que estaban escolarizadas hace 100 años, sus hijos
por el índice económico social de los padres, evidentemente, ayudan a que sus hijos tengan mejores resultados académicos, y esos hijos, cuando son padres, vuelven a ser, y son varias generaciones los que están en unos procesos formativos que tienen buenos resultados académicos. Y lo que no se puede hacer... Una de las cosas que siempre he defendido y que he planteado enmienda al Consejo Escolar del Estado es un plan de choque que garantice, por ejemplo para Melilla, que ningún alumno salga nunca de segundo de primaria sin saber leer y escribir castellano adecuadamente, porque eso es lo que le va a dar la posibilidad de tener un trabajo autónomo, de poder trabajar en clase leyendo un libro o de hacer unas tareas, etcétera, etcétera. Si en segundo de primaria, que cuando marca la ley que tiene que aprender a leer y escribir en condiciones, no lo aprende, ya va a ir mal, ese alumno va a ir mal. Y por eso es importante que las clases no sean numerosas. Y si en una clase de primero de primaria o de segundo tiene que haber 2 profesores para atender a ese grupo de alumnos, pues que haya 2 profesores de alumnos, que se contrate. Conforme a ese Consejo de Estado en Educación, que se llevaron pues ciertas propuestas también por parte de su sindicato, una de esas pues esa exigencia de que se reactive ese foro de la educación que lleva paralizado, si no me equivoco, desde 2014, y también esa creación del Consejo Escolar de Melilla. Quería preguntarle, ¿hay a día de hoy, un mes después aproximadamente de que se anunció, hay alguna estimación de que esto se pueda dar, se pueda hacer realidad? Vamos a ver, eso viene siendo aprobada, esa enmienda, esa propuesta de mejora que realizo de hace bastante años, suele aprobarse siempre. Lo que pasa es que no hay suficiente iniciativa para dar el paso siguiente, que es la creación. Lo que me parece grave, por ejemplo, el sucedáneo que existe legalmente del año 2009, que es un foro de la educación de Melilla, y también se creó otro en Ceuta en 2009, aquí dejó de funcionar en 2014, como muy bien has dicho tú. O sea, sin embargo, en Ceuta sigue funcionando. O sea, es incomprensible que los distintos gobiernos que han estado desde 2014 hasta ahora, que no han sido uno, que han sido varios, primero de un color, después de otro color, después de otro color, etcétera, bueno, pues no se preocupen. O sea, hoy por hoy, conseguir la participación de la comunidad escolar, de los padres y madres, en los temas formativos es un tema básico y fundamental. Tienen que acompañar el proceso formativo de su hijo en colaboración con el profesorado. Y este foro, que no es lo idóneo es el consejo escolar, pero este foro dejó de funcionar y nadie se ha preocupado de ponerlo en práctica. Es un déficit que tienen todas las direcciones provinciales que han habido desde aquel momento hasta ahora, desde el año 14 hasta ahora. Tienen ese déficit y está en su deber, o sea, porque están ninguneando un mandato de la Constitución española, que el artículo 27 dice que la comunidad educativa tiene que participar en el proceso de discusión, de evaluación de los procesos educativos. O sea, y por eso están los consejos escolares creados. Está en La Rioja, pues está su consejo escolar, en Murcia, digo, como comunidad uniprovincial, están sus consejos escolares, y Ceuta y Melilla tiene un foro de la educación que es un sucedáneo, no es lo adecuado, pero aquí ni siquiera se toma interés en que funcione el foro de la educación de Melilla. Ya también para preguntarle sobre temas que se están abordando en cuanto a competencias en educación, desde la Ciudad Autónoma quieren pedir esa encomienda de gestión en materia sanitaria y, por ejemplo, pues CSIF Educación ha instado o lo ha anunciado a través de la prensa, pues que también se pueda estudiar esa encomienda de gestión para educación, ya que pues critica mucho las gestiones en Madrid. Habla de pues que desde Madrid no se escucha al profesorado aquí en Melilla y a los problemas que puede tener el sistema educativo en la ciudad. ¿Qué le parece esta petición del sindicato de CSIF Educación? Si lo comparten, si no, ¿cuál es la postura de esa TST? Sí, no es la primera vez que sale ese tema. Hubo cuando estaba el señor Abercani como diputado de la ciudad autónoma, lleva creo el aire de presidencia, hubo una reunión con todos los sindicatos pues y nos propuso hacer la encomienda de gestión. O sea, normalmente cuando el PP gobierna la ciudad y no gobierna el gobierno central, hace esa propuesta. O sea, todavía el PP no la ha hecho en educación, pero bueno, ahí está la discusión posible, ¿no? En aquel momento, al final que era una propuesta de la ciudad autónoma, y tuvimos reuniones en la ciudad autónoma para hacer ese tema, no se avanzó lo suficiente. ¿Qué ocurre ahora? En ese momento nosotros como sindicato, el tema de la encomienda de gestión, habría también la posibilidad de que los salarios del cuerpo docente se equiparase a los salarios de la ciudad autónoma, con lo cual traería consigo un incremento salarial para los docentes. Nosotros hicimos una encuesta en ese momento, esto hablando hace como 15 años, 12, 15 años,
y en la encuesta nos salió que la gente en principio prefería seguir dependiendo del Ministerio de Educación, pero por poca diferencia, había poca diferencia de lo que había. Es un dato objetivo que el Ministerio de Educación no atiende suficientemente las reclamaciones, las peticiones, la cercanía que requiere una gestión educativa, eso es una obviedad, y está más preocupado en otros temas de alta política, anda que su único ámbito de gestión que es Ceuta y Melilla, y sorprende, bueno, pues la poca atención que prestan al ámbito de Ceuta y Melilla. Es cierto también que en estos últimos años el crecimiento del profesorado ha sido alto y significativo, pero no suficiente. Seguimos estando muy por debajo de lo que necesitaríamos, pero se ha recuperado un número de profesores, por ejemplo, en los 2 censos electorales del año pasado y los 4 años anteriores, pues han aumentado como 200, casi 300 profesores más, que no está mal, pero sigue siendo insuficiente por las carencias educativas de Melilla, son tan importantes, que requieren mayor apoyo de quien gestione nuestra educación. Nosotros no nos pronunciamos todavía con la claridad que lo ha hecho el CSIC, de que quiere, bueno, tampoco dice que lo quiere, que ha dicho que se estudie. Un estudio me parece bien que se haga, pero hoy por hoy habría que contar con el profesorado ese tipo de situación también. También en cuanto a otras medidas, pues dentro de los presupuestos de la ciudad, pues se contempla una partida para la contratación de enfermeros en los centros educativos. ¿Cuánto personal haría falta para atender bien al alumnado? Para que estos enfermeros, si se llegan a contratar, pues puedan atender bien a los niños, a los menores. Bueno, esto es una reivindicación que llevamos nosotros también defendiendo hace años. Pensamos de que es que un centro escolar ahora admite al 100% del alumnado, y hay parte de ese alumnado que presenta, bueno, determinadas necesidades médicas, tratamiento de pastillas, tratamiento etcétera, ¿no? Y un profesor no está capacitado para ese tipo de actividad. Ocurre también de que hay accidentes en los patios, en los recreos, accidentes que quien tiene que atender a una persona cercana. Es cierto que Melilla está cerca y se puede llamar una ambulancia, pero depende de la entidad, viene la ambulancia o no viene la ambulancia. Y está muy bien que haya estos servicios médicos, estos profesionales de la sanidad en los centros escolares. Depende de las competencias que se le asigne. Si se le asigne solamente este tipo de cosas puntuales, a 8 personas atenderle una pastilla, bueno, pues estar atento a un tema de accidente que puede ocurrir, pues con uno sería suficiente, pero si se le quiere asignar más competencias, como por ejemplo, encargarse parte de las políticas preventivas en temas sanitarios, con el alumnado, etcétera, etcétera, pues entonces requeriría mayor número de profesionales sanitarios. Pero basta en función de las competencias que se le asignen a estos profesionales. También en cuanto a otras medidas, también pues otro sindicato, CEUSO, pues también pidió que se hiciese una medida similar al que pretende la ciudad autónoma con los médicos para atraer a estos facultativos, que se trata de esa ayuda al alquiler, y el sindicato CEUSO pues pidió que se hiciera algo parecido, que se estudiara también, que se pudiese contemplar también, pues lo mencionó el Partido Socialista, si no me equivoco, que también pues si se hace con médicos, que se hagan con profesores y otros colectivos. Entonces también quería preguntarle por la postura que tiene Satestés en cuanto a esta petición de otro sindicato, y que también la ha recogido pues partidos como el PSOE. Vamos a ver, hoy por hoy el profesorado de Melilla cubre las plantillas, existen unas plantillas oficiales y las cubre. Y después hay unos cupos de sustitución y de interinidad. Hay algunas especialidades que hay dificultades, pero no solo aquí en matemáticas, por ejemplo, en algunas de tecnología, pero hay en Melilla y en toda España hay déficit de este tipo de profesionales. Normalmente no hay problema para cubrir las plantillas que existen en Melilla, pero a nosotros sí nos parece discriminatorio que unas personas que actualmente pueden ganar 6.500, 7.000 euros, se le faciliten esa ayuda, y sin embargo no se ayude a otros funcionarios que tengan que venir de fuera. Me parece que no es adecuado. El criterio debería ser el mismo para todos los funcionarios, porque estamos todos metidos en el mismo saco. Y en el caso de que eso se concretara y se aprobara, pues nos parece que debería de actualizarse y para que acogiera a todas las personas que así lo demandaran o que así lo pudieran demandar, porque es cierto que hoy por hoy el alquiler, la vivienda en Melilla, pues es complicado, no es fácil y tiene un precio, bueno, no llega a los precios de Madrid y Barcelona, pero bueno, pero unos precios altos.
pues ha concluido entonces con esa valoración. Sí. Pues entonces aquí ya finalizamos. Si quiere, si quiere puntualizar algo, por supuesto. Hay alguna, vamos, nosotros somos el sindicato mayoritario de Melilla, llevamos siendo ya 30 años como sindicato mayoritario en la enseñanza pública y en toda la enseñanza, porque también somos representantes de la Universidad de la UGR de aquí, del campus de Melilla. Hay una reivindicación que nos parece que tiene que tomar cuerpo en Melilla, y es que ahora el cuerpo de maestro, por ejemplo, pertenece al grupo A2 y el cuerpo de secundaria al grupo A1. Nosotros siempre hemos defendido lo que se llama el cuerpo único de enseñantes, que todos tengamos la misma titulación y las mismas condiciones laborales, administrativas y económicas. Actualmente había una licenciatura y una diplomatura. Actualmente, para acceder a un cuerpo de secundaria y para acceder a un cuerpo de maestro, piden el grado, piden la misma titulación. Y nos parece que es fundamental que el gobierno, que la sociedad valore la importancia del trabajo docente y que todo el cuerpo, todas las personas que trabajamos para el Ministerio de Educación, en este caso, podamos pasar al grupo A1, porque actualmente todos tienen para acceder la misma titulación. Pensamos, pero no solamente por el tema económico, que sí, que también, que es importante, sino sobre todo por lo que significa de revalorización social del trabajo docente en las etapas primarias. Nos parece que es un tema fundamental y estratégico en los próximos días. Siempre lo hemos defendido, es una enmienda que he presentado siempre en el Consejo, una propuesta de mejora que he presentado al Consejo Escolar del Estado. Nunca se ha aprobado, pero que este último año, en el pleno que tuvimos el 12 de diciembre, fue aprobado. Ha ido aumentando adeptos a esta situación y ya ha sido aprobado. Evidentemente, con una mayoría exigua, no tiene una mayoría cualificada, pero ha sido aprobado. Nos parece que es un proceso que hay que entrar en el debate educativo de que si queremos una revalorización social del trabajo docente es importante que todos seamos grupo A1, cuerpo A1, en los temas administrativos, económicos y administrativos. Pues con estas últimas declaraciones de esa petición de que se aúne al grupo A1, pues ya sí finalizamos. José Luis López Belmonte, hoy no estoy aquí con el nombre bien, miembro del secretariado de SATESTED, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la réplica una vez más. Gracias por contar con nosotros siempre. Muchísimas gracias. Y ahora sí finalizamos el programa de este martes 23 de enero, hablando pues sobre educación. Y el jueves pues seguiremos también con este tema, aunque ya lo abordaremos más en el ámbito universitario. Se estima pues que tengamos una entrevista y después, como siempre, pues la tertulia. Así que muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el jueves. Muy buenas noches.